Bueno, estamos acá con Baña, Marcarián, gusto de poder estar compartiendo este espacio, esta entrevista. Am, no sé, digamos que cuando armamos Hemisferio Izquierdo era como una idea de crear un lugar, un espacio, una revista, donde con dos ejes claros, no solamente, pero dos ejes claros. Uno, intentar mostrar cierta pluralidad de voces dentro de la izquierda, y la segunda era intentar hacer dialogar de alguna forma o forzar ciertamente el encuentro entre producción académica que encontrábamos que era interesante con la militancia, que entendíamos que de alguna forma, al menos en el 2016 cuando se nos surgió, entendíamos que era una cosa que no sucedía mucho y un poco queremos que sigue habiendo un debe. Entonces la verdad es que cuando leímos tu último libro, que se llama Universidad, Revolución y Dólares, nos pareció como tremenda excusa porque ahí aparece el vínculo entre política, militancia, izquierda y alianzas y un montón de cosas entreveradas que valía la pena como conversar. Entonces un poco la idea era, bueno, para quienes no te conocen, solamente presentarte, que Baña es licenciada en Ciencias Históricas por la Universidad de la República, con un doctorado hecho en Estados Unidos, en Columbia, y tiene, bueno, una amplia producción académica, que ya nos contarás. Y además, eso, recientemente, en octubre de este año, sacó un libro, que yo ya comenté, se llama Universidad, Revolución y Dólares, que habla un poco como de dos debates que tienen muchas cosas en común, empezando que surgieron en el año 65, y donde se observan estas tensiones en torno al financiamiento de las ciencias en Uruguay. Entonces, nada, mi idea era preguntarte eso, ¿qué te llevó a escribir el libro y contarnos un poco de qué se trata? Bueno, primero gracias por invitarme a la entrevista. Eh, Siempre es lindo hablar de lo que uno hace, sobre todo cuando es un libro y uno ya lo dejó un poco atrás y no está tan nervioso en el medio de la investigación, así que me gusta mucho estar hablando de este libro. Eh, es una pregunta siempre difícil esa del origen, ¿no? De un tema o cómo uno recorta un asunto para escribir un libro. Eh, Ahí pensando un poco en voz alta se me ocurren dos posibles caminos para responder esto. El primero es que yo trabajo hace ya como 15 años, más de 10 seguro, en el Archivo General de la Universidad de la República. Y bueno, ahí hemos venido armando un archivo histórico, un archivo de fuentes documentales para el estudio de la historia de la Universidad de la República. Y esto, bueno, como yo he acompañado ese proceso, he sido parte de ese proceso desde este lado del mostrador, digamos, ¿no? Los historiadores estamos acostumbrados a ir a un archivo, pedir la documentación, que nos la sirvan, mirar el inventario, decir esta caja, etc. Y yo tengo esa identidad muy fuerte, digamos, la de historiadora. Pero también he trabajado todos estos años de este lado del mostrador. Es una metáfora de almacén que uso, pero que hace que se entienda. Y en ese proceso como de construcción un poco de ese archivo, me he dado cuenta de eso, de cuánto condiciona el repositorio documental que uno tiene disponible para armar un tema, lo que se puede decir de ciertos asuntos, de ciertas trayectorias, ¿no? Y entonces eso es como uno de los caminos que me llevó al libro. En realidad, al principio el proyecto se llamaba Los Reformistas, porque buscaba un poco hablar de esa generación de universitarios que llevó adelante la ley orgánica de 1958, pero que no quedó contenta con lo que esa ley significaba para el desarrollo universitario y trató de ir a más. Y es en esa generación, sobre esa generación que nosotros hemos juntado más archivos, esto que llamamos archivos privados en el Archivo General de la Universidad de la República, con la idea de abrir un poco, o sea, no tener un archivo que fuera solo un repositorio de documentación institucional, en este caso de los organismos centrales de cogobierno de la universidad, sino que buscara rescatar ese papel más rico, más amplio que ha tenido nuestra universidad en la historia del país, en parte por el solo hecho de que desde 1849 a 1984, cuando el gobierno autoritario permite la creación de la primera universidad privada y confesional, la católica, la Universidad de la República fue la única, ¿no? Y entonces, aunque sea solo por eso, la Universidad de la República tenía un papel muy central en la historia del país,
y nos gustaba abrir esta posibilidad de que mediante archivos privados de personas destacadas de la universidad pudiéramos contribuir a eso, a mostrar esa riqueza. Por un lado es eso, es como una inserción institucional, que es la que yo tuve cuando me volví, como vos dijiste, a hacer el doctorado en Estados Unidos. Mi inserción institucional fue en el Archivo General de la Universidad y participé de ese proceso y eso me llevó un poco a ese asunto. Y después tiene una historia esta más que tiene que ver con mi trayectoria como investigadora. Yo cuando empecé a investigar, ya en esto que a falta de mejor título seguimos llamando pasado reciente, aunque ya se nos va en décadas, pero sigue siendo reciente en el sentido de que es para nuestra sociedad, creo, todavía materia de debate público, y por lo tanto sí, lo sentimos como reciente. Y empecé estudiando eso, empecé estudiando primero las políticas del régimen en sí mismo, y después me moví un poco hacia entender a la generación que identificábamos, mi generación, digamos, identificaba como las víctimas de las violaciones a los derechos humanos, en términos de definir, como había pasado en el espacio público en esos años en que yo empecé a investigar, en los años 90, eh, primordialmente a la dictadura como un régimen de violación de los derechos humanos, ¿no? Con esta idea del terrorismo de Estado, dejando muchas veces de lado otros aspectos que los periodos de los nuevos autoritarismos latinoamericanos también tuvieron, pero que un poco en los debates públicos había quedado centrado en esta idea de violación a los derechos humanos. Entonces empecé estudiando esa generación, primero en lo que hicieron en el exilio. Mi tesis de doctorado es sobre las redes transnacionales de derechos humanos y la participación de los exiliados y por lo tanto de las izquierdas uruguayas en el exilio en esas redes. Y ahí estudié un cambio que para mí se daba en dos órdenes, en el orden de lo ideológico, si uno quiere, ideológico-político, que es la transición del, de un lenguaje, digamos, sustentado fuertemente en el marxismo, a un lenguaje más bien liberal de defensa de los derechos individuales, pero una transición también que yo veía más en el terreno de lo cultural en sentido amplio, que era de una idea de la política, o de la militancia, en realidad, eh, donde se ponía el cuerpo para defender las ideas, a una retórica, a un lenguaje que estaba destinado a defender la integridad física de los militantes, ahora víctimas de las violaciones a los derechos humanos, antes héroes o mártires de la revolución. Un poco así empecé, me siguió interesando esa generación. Mi siguiente pregunta fue quiénes habían sido esas personas antes de ser héroes, mártires y luego víctimas, quiénes habían sido en los 60 globales, en tiempos de contracultura juvenil. Y mi libro posterior a la tesis de doctorado sobre el 68 uruguayo busca rescatar como ese aspecto de esa experiencia generacional, cuando a la vez que embarcados en los proyectos revolucionarios, estos militantes de izquierda eran jóvenes de los 60. Y entonces ahí como siguiendo a esa generación, es la generación de mis padres en realidad, y esto también puede tener, vamos a hablar después, unas explicaciones en ese orden, que para los historiadores siempre son importantes, porque de última la historia siempre tiene algo de relacionamiento intergeneracional, ¿no? Siguiéndolos a ellos, que eran militantes, pero muchos de ellos estudiantes universitarios, siguiéndolos en la interna universitaria, los empecé a ver a ellos relacionándose con estos de la generación reformista, ¿no? Sus padres, digamos, en el sentido simbólico, si se quiere. Y el libro nace un poco de eso, de mirar estas dos generaciones en confluencia, a partir de dos momentos muy contenciosos, que eso fue lo primero que me llamó la atención. Vos decías dos polémicas, son dos polémicas fuertes, bastante, del debate se hizo bastante intenso, digamos, sobre qué quería decir recibir plata de países o de organizaciones extranjeras para financiar la actividad científica. Entonces va un poco por ahí. ¿Cómo definí esto? Bien, ahí yo decía, el libro, las polémicas, los debates tienen lugar en 1965. Uno de los financistas es la OEA. En 1964 habían medio que expulsado Cuba, si mal no recuerdo. En el 65 estaba lo dominicano. O sea, eran años muy particulares también. Me imagino que eso forma parte del contexto histórico. Y ahí donde se ven los debates y los cruces, capaz que para quienes no conocemos, hay un personaje que yo confieso que hasta hace mucho no sabía casi que ni quién era, que me parece que es muy importante tu historia, que es de esa generación que vos le llamás los reformistas, que es Mayolo, ¿no? Que aparece ahí, ¿no? Entonces, capaz que a mí hay
cómo dialoga, digamos, estos debates en un proceso de las discusiones de la modernización académica en la universidad, ¿no? Ujú. ¿Cómo es este debate de si aceptamos financiamiento externo o no, digamos, en los procesos de modernización académica que estaba, digamos, debatiendo, transitando la Universidad de la República? Y nombro a Mayolo porque, bueno, porque aparte hace 100 años de su nacimiento, era como, parece que es un personaje que está bueno para rescatar y contar en el medio de esta historia. Bueno, el libro, la estructura del libro es capaz que no es la más clásica de los libros de historia que más conocemos, en el sentido que los capítulos no van por etapas, ¿no? Tiene 2 secciones grandes que repiten la misma cronología, ¿no? Y esto lo que hace es seguir 2 debates. El primero de ellos, como vos decías, se dio en el seno, arrancó en el seno de la Facultad de Ingeniería, en torno a la instalación allí, en el 5º piso del edificio actual de la Facultad de Ingeniería, de un centro para el mejoramiento de las ciencias básicas, de la enseñanza y la investigación en ciencias básicas con fondos de OBEA. Y el segundo arrancó en el mismo año, en realidad en el seno de la Facultad de Derecho, pero en el Instituto de Sociología, con un seminario sobre elites en América Latina que financió el Congreso para la Libertad de la Cultura, que es otra de las organizaciones centrales que sigo y que de la que podemos hablar después, si se quiere. Entonces lo que hago yo ahí es mostrar unos debates en unos campos disciplinares específicos, que esto es lo primero que me interesa, y un poco ver cuánto condiciona los procesos esos de modernización, de las prácticas de investigación y de institucionalización de las diferentes disciplinas, ¿no? Que son procesos que a veces cuando llegamos a un campo asumimos como natural. Existe la sociología, ¿no? Es algo que se estudia en la universidad, así como existe la economía o la historia o las matemáticas o lo que sea, y en realidad, bueno, es historizable, el proceso es contingente y está sujeto a un montón de cosas que no tienen que ver con la existencia abstracta de los campos de estudio, que tal cosa no existe, ¿no? Que son pujas de poder, de definición de campos disciplinares, de influencias de personas o de tendencias y de disponibilidad de fondos y de sustentos institucionales para hacerlo. Entonces muestro en paralelo estas 2 historias que me parece que muestran bien, en el primer caso, y ahí viene la figura de Mayolo, qué pasa cuando estos debates se dan en un campo disciplinar, en este caso el de la enseñanza de la ingeniería, donde la preocupación por el desarrollo de las ciencias básicas era, digamos, antigua, no sé, la vieja generación, esto que llamo los ingenieros reformistas, de los cuales Oscar Mayolo es uno, y ahí están también Rafael Laguardia, José Luis Macera, Julio Ricaldoni, esta generación de ingenieros nacidos entre los años 10 y los años 20 del siglo pasado. Hay un montón de perros, ¿no? En el trasfondo, en mi barrio. Esta generación, entonces, que tenía una preocupación muy fuerte por el desarrollo de las ciencias básicas como parte de la enseñanza de la ingeniería, y para ellos esto era parte de una discusión política, no en el sentido de política partidaria, pero en todo el sentido de la palabra política, porque era ¿para qué formar ingenieros en un país como Uruguay? En un país pequeño y periférico con pocos recursos, ¿para qué servía tener ingenieros, ¿no? Y relacionaban esta pregunta con la pregunta sobre el desarrollo nacional. Entonces, la Universidad de la República, de acuerdo a su viejo perfil profesionalista, iba a formar ingenieros para la industria privada, sobre todo en este periodo en el que la industria nacional parecía tener un futuro, y para las obras del Estado. Y bueno, por ejemplo, Ricaldoni y Mayolo eran ballistas, entonces la concepción del Estado estaba relacionada con esa forma de entender el papel del Estado en la economía y en la sociedad. Y para qué, o iba a desarrollar ingenieros que favorecieran el desarrollo nacional en una concepción más amplia, que no era solo la de abastecer de profesionales al Estado o a la industria. En esa discusión entraba, y para ellos era muy importante, que los ingenieros de un país como Uruguay tenían que saber ciencias básicas para no ser meros reproductores o aplicadores de técnicas y de ideas que vinieran de otros países donde esto estaba más avanzado, desarrollado en la forma en que ellos lo entendían. Y entonces, a partir de esa pregunta y de esa convergencia, y en esa discusión convergen de nuevo estas personas que venían del vallismo con alguien como Macera, que era ya un cuadro del Partido Comunista, convergen en esta discusión, ¿no? ¿Y qué pasa cuando se encuentran con las nuevas generaciones para las cuales esta preocupación, que también se podía formular en términos de desarrollo nacional, ya tenía un componente más de fuerte, por ejemplo, antiimperialismo, ¿no? Entonces, donde favorecer el desarrollo nacional significaba cuestiones de soberanía y de autonomía entendidas
en una línea un poco diferente a la que la entendían, por lo menos algunos de los de esta generación. Y lo que yo encuentro es que en estas discusiones, en la discusión del 65 en particular sobre OEA, hay una convergencia entre estas dos generaciones que le permite a la vieja generación de ingenieros reformistas que venían fracasando sistemáticamente dentro de la Facultad de Ingeniería, porque como decían los diarios más conservadores del Partido Nacional de la época, El Plata o El País, la Facultad de Ingeniería seguía siendo un bastión, y esto entre comillas, demócrata en una universidad que ellos veían cayendo en las garras de la izquierda, ¿no? A partir de la aprobación de la Ley Orgánica del 58, con la participación estudiantil, ellos venían fracasando sistemáticamente en las designaciones de profesores, en la renovación de planes de estudio, en lo que fuera que propusieran en el seno del Consejo de Ingeniería, quedaban siempre en minoría, una minoría interesante, pero una minoría. Y la alianza con el movimiento estudiantil, que tiene un nuevo papel posterior al cogobierno pleno en la ley orgánica, les permite llevar estas discusiones al cogobierno central de la universidad. Y es allí donde el movimiento estudiantil, que es central en esta discusión, hace como de brazo activo, digamos, no armado todavía, pero de brazo activo de estas ideas, y logra primero la elección de Mayolo como rector, esto es en el año 66, con apoyo de un grupo importante de docentes, que no es solo de la Facultad de Ingeniería, por supuesto, del movimiento estudiantil a nivel central. Y después, a partir de la formulación, de la organización de estas viejas ideas, cruzadas ahora con las ideas que venían de alguien como Darcy Ribeiro, por ejemplo, que estaba exiliado en Uruguay después del golpe del 64, y la experiencia de reforma o de creación de la Universidad de Brasilia con las ideas de nueva Universidad Latinoamericana, este cruce fermental que se ocurrió en Montevideo ahí a mediados de los 60, logran plasmarse en el famoso Plan Mayolo, que es el plan de reforma institucional más audaz, más ambicioso que ha tenido la institución en la segunda mitad del siglo XX, sin lugar a dudas, hasta ahora diría yo, sin pestañear demasiado. Y desde ahí logran además la intervención de la Facultad de Ingeniería por parte del Consejo Directivo Central, y a poco la elección de Ricaldoni como nuevo decano, el cambio de los planes de estudios. Es una alianza muy potente, una coalición muy potente, que está hecho en términos, no es una coalición política en el sentido clásico, digamos, sino es una coalición en base a estas ideas sobre el papel de las ciencias básicas, sobre qué debe formar una institución de educación superior en un país subdesarrollado, sobre los extremos de la autonomía en términos académicos acá, ¿no? de promover la autonomía cultural, científica y tecnológica de los países más pobres del mundo, etc. Y entonces me parece ahí que la figura de Mayolo adquiere como un cariz diferente al de verlo solo como este superhéroe rector, ¿no? Que desde el rectorado formuló el plan, sino que claramente encabezó una coalición potente. Me parece que nos enseña un montón sobre la política universitaria en particular, ¿no? Cómo se arma una coalición exitosa. Yo le, Exitosa por lo menos en el corto plazo, después viene la dictadura y todo esto. yo le contaba a un amigo que más que nada la primera parte del libro, porque ahora después vamos a hablar un poco de la segunda, que es más sobre la ciencia social, la sociología, el club por la... Pero a mí me parecía que bien leído, o bien leído no, o leído con un poco de creatividad, casi que un manual de formación política para militantes universitarios. Quiero decir, cómo construir un entramado complejo de alianzas para lograr determinados objetivos, donde por momentos derecha e izquierda está muy presente, pero no siempre es un... Eso es otra cosa, bueno, en la segunda parte del libro me parece que es más clara, pero la dicotomía derecha-izquierda es vidriosa por momentos porque los posicionamientos concretos en torno a qué hacer, cómo financiar la investigación, el desarrollo científico, etcétera, son son un poco, digamos, son complejos realmente, no admiten como cierta linealidad, me parece. Pero ahí hay una cosa que también me pareció muy interesante, que es esta nueva generación, si querés, de estudiantes, ¿no? Que apoya, tendrá sus críticas, pero apoya a Mayolo, ¿no? Que también representa a Mayolo de alguna forma el desarrollismo, ¿no? Creo yo, vos lo comentabas, pero me parece que está bien pensarlo así. Uh, esta generación joven son estudiantes que por momentos que van avanzando en un proceso de radicalización política, que son, sí, los estudiantes claramente son ahí sí no hay tanta ambigüedad, son claramente de izquierda, de distintas tendencias, pero de izquierda, y, y que ven esa fuerte grado de politización, forma parte igual de un proceso
construcción institucional de la ciencia, ¿no? No, ahí ciencia y política dialogan, tal vez, si yo me atrevo a arriesgar, de forma virtuosa, ¿no? Sí. Y Yo por digo otro ahí lado, como primera, como una de las ideas que me gusta del libro, como idea que recorre todo el libro, es que de forma un poco contraintuitiva, si se quiere, en determinadas contingencias históricas, esto responde a coyunturas, me parece que es una afirmación que se puede hacer en términos generales, los procesos de radicalización política y los de institucionalización científica pueden ser convergentes, ¿no? Y ahí hay un momento muy potente para mí que el 65 es como el pico alto, si se quiere, de esto, y después la elección de Mayolo y el 67, donde sí, la relación me parece claramente virtuosa. Desde la base de una idea que, bueno, que el desarrollismo tenía de forma, el desarrollismo, esto me gusta a mí decirlo, como lo dice Carlos Altamirano, el historiador argentino, el desarrollismo que estaba en el aire, ¿no? Esto de que no pensemos que el desarrollismo era una ideología dura en ninguna medida. Y entonces Mayolo, que era alguien muy crítico de un montón de aspectos o de políticas orientadas que caían en este campo del desarrollismo, discrepó muchísimo con el informe de la CIDE en un montón de cosas, pero mantenía esto del desarrollismo que estaba en el aire. Y era la idea de que el desarrollo social y económico de una sociedad iba de la mano de la renovación, de la modernización de las instituciones de educación superior. Que la educación era un motor del desarrollo y que por lo tanto podía ser también un freno. En esta idea parecían converger. Digo que la idea a la vez es una idea de la modernidad, ¿no? Tampoco es una idea que inventó el desarrollismo, pero que el desarrollismo llevó a la formulación de políticas públicas. ¿Sí? Entonces esto es interesante. Después, esa asociación es la que se revierte, me parece, y eso sí es un efecto de lo que podríamos llamar el momento 68 en esta coalición, ¿no? Y empieza a predominar, sobre todo en algunos sectores estudiantiles, la idea contraria, la idea de que solo la promoción de un cambio radical a nivel social va a transformar a las instituciones de educación superior, que mientras la sociedad sea burguesa y capitalista, las instituciones de educación superior van a ser reproductoras de ese orden y no motores del cambio social. Y ahí es donde la coalición, la alianza se disgrega un poco, ¿no? Y si bien capaz que todos estos actores en realidad terminan convergiendo en una coalición política como es el Frente Amplio, que esa es como la segunda parte de mi hipótesis fuerte que queda un poco más abierta, pero es así, todos estos actores terminan en el Frente Amplio, ya esto es un punto de quiebre que rompe la coalición universitaria, digamos, ¿no? Y que en una coyuntura de muchísima mayor radicalización, polarización y también represión, la alianza ya no resulta tan potente para llevar adelante los cambios. O sea, la alianza llega hasta la formulación del plan, el plan no se aplica, ya en el 68, bajo el gobierno de Pacheco y la complejización de la situación política nacional y también a nivel latinoamericano, bueno, el plan naufraga, ¿no? Y yo digo, lo repito siempre, el plan naufraga por las contradicciones internas de la coalición, por las dificultades de romper con una estructura federal y profesionalista, que era la que la universidad tenía y el plan propone cambiar, pero fracasa básicamente por un montón de circunstancias externas que están fuera del alcance de los universitarios, me parece, ¿no? En particular, el plan es un proyecto de presupuesto, que es algo también que recorre nuestra identidad universitaria. Yo lo digo siempre, pensar a la institución ha sido siempre pensar la posibilidad de financiar los cambios o la imposibilidad de financiarlos, no se pueden separar. Y por eso las discusiones sobre financiación son tan importantes. El Plan Mayolo era un proyecto de presupuestos atado a programas. Por primera vez la institución, y esto tiene que ver, de nuevo, con la influencia de algunas de estas ideas del desarrollismo en el gobierno nacional ahora, ¿no? Es a partir de la creación de la Oficina de Planeamiento y Presupuestos, se empieza a pedir esto de los presupuestos por programa y la institución aprovecha esa oportunidad con la figura de Mayolo y esta coalición para formular este plan. Cuando el plan llega ya recortado, ya descaecido un poco a la presentación presupuestal de la universidad, de todos modos la asignación presupuestal es la mitad de lo que se pide. O sea que era muy difícil que la universidad pudiera haber llevado adelante, aún si se hubiera puesto de acuerdo y embanderado atrás de todas estas ideas, con la mitad de la plata necesaria era difícil pensar para adelante el quinquenio, ¿no? Y bueno, y de hecho el quinquenio es el que nos lleva al golpe de Estado, así que esta historia está hecha un poco suspendiendo el desenlace, para poder pensar eso contingentemente el pasado, un pasado donde este círculo virtuoso de radicalización política y procesos de profesionalización disciplinar todavía son posibles. En el quinquenio posterior al periodo que yo estudio, esto, digamos, este alineamiento de astros es cada vez menos favorable a un proceso de este tipo. Uso alineamientos de astros para no usar
ventanas de oportunidad política. Sí. Pero bueno, ahí capaz que vos mencionaste el 68, se me ocurre que la mayor polarización, no solamente afuera de la universidad, si se quiere, probablemente que se haya traído muchos coletazos internos y ese ambiente desarrollista tuvo capaz que, tiendo a pensar, no sé, más a la interna, como también ese cambio más a favor del dependentismo, incluso, claro, suena muy loco decirlo hoy, pero en ese contexto pensar el rectorado de Liechtenstein podría pensarse como parte de ese cambio de correlación de fuerzas Sí, internas, sí. porque Liechtenstein, bueno, era el economista que venía del instituto, que habían escrito, ¿no? El libro de proceso, ¿no? Estaba asociado a una suerte de manifiesto Sí. Es dependentista en muy la loco época. poner a Liechtenstein a la izquierda de Mayolo, hoy decís. Claro, claro, claro. Sí, eso es increíble porque en parte, bueno, parte del esfuerzo del libro y de mis trabajos anteriores, y creo que de mi generación de historiadores, eh, ha sido desprendernos un poco de las categorías nativas, digamos, ¿no? De cómo estas personas contaron su historia y mirarlos a ellos en ese momento, sin todo lo que vino después, sin cómo ellos mismos contaron y reconstruyeron ese pasado, el lugar en el que se pusieron, y ahí ves a la gente moviéndose en disyuntivas que después no contaron, digamos, que no fueron parte de su forma de transmitir, incluso adentro de la Universidad de la República, y ni que hablar afuera, este periodo. Y por eso para mí una discusión de este tipo hace mucho más rica las discusiones, digamos, que nos parece que centraron este momento o que ellos mismos han contado como definitorias, vienen capaz más por el lado de lo que vos decías y a veces terminan reducidas a las armas sí, las armas no, ¿no? A las vías de la revolución. Y a mí me parece que si las miramos primero en un marco temporal un poquito más largo y después en campos temáticos o de preocupaciones más grandes, estas discusiones se vuelven más interesantes y habilitan eso, lugares de actores que mirados desde ese otro prisma no parece que van a poder dialogar nunca, ¿no? Eh, Eso es parte del esfuerzo del libro, de mostrar un campo de las izquierdas que es más complejo que el relato de viejas y nuevas izquierdas, reformistas revolucionarios, las armas sí, las armas no. Eso por un lado me parece que como que es interesante de mirar otras discusiones de las izquierdas uruguayas. Y después mover el propio eje izquierdas-derechas, que es otra de los ejes que para entender a veces la Guerra Fría, y ahora redefino el periodo, ya no es solo el pasado reciente, es algo más grande, tanto en términos espaciales, geográficos, como en términos temporales y conceptuales, no siempre nos deja mirar, ¿no? De nuevo, esta idea del mundo bipolar, izquierda y derecha, Unión Soviética, Estados Unidos, capitalismo, socialismo, no siempre nos deja mirar cortes más complejos, ¿no? Ese Y es el bueno, eso aparece, me parece. Sí, Yo quería perdón. decirte, Baña, a ver, porque me parece que hay, esto creo que hasta lo conversamos antes, pero si no mal lo recuerdo, pero digamos, los estudiantes del 68, ¿no? Minifalda, música beat, ¿no? Esa preocupación para Sí. romper también de la vía, ¿no? Reformista revolucionaria, ¿no? Aspectos culturales, acá aparecen, no sé si son los mismos, o si son otros, o si son todos mezclados, eh, estudiantes que piensan políticamente el desarrollo científico, construyen institucionalidad, debaten si está bien o mal financiarse con fondos externos, los problemas que eso tiene para el desarrollo nacional, ¿no? Es la misma generación, probablemente los mismos estudiantes, pero es otra faceta con la peculiaridad o con lo interesante que acá parecería que la izquierda converge, digamos, ¿no? Quiero decir, Sí, acá no hay la vía, si son dos fases o en una, o si es lucha armada o es no, mediante elección acá, no hay como una convergencia fuerte. Eso es como una de las cosas. Pero vos decías, y eso me parece que se ve, y capaz que aprovecho por eso el gancho para hacerte para cambiar para la segunda parte, yo creo que se ve con claridad que el eje izquierda-derecha es un eje complejo, en el sentido cuando a veces, yo no honestamente sabía muy poco del Congreso por la Libertad de la Cultura, donde, en el marco de la Guerra Fría, que parece que los debates sobre el tercerismo, derecha, izquierda, y qué sé yo, a mí me hizo la cabeza, me explotó, aparece la Guerra Civil Española, o sea, contaron un poquito sí. sobre qué era ese Congreso de la Libertad con la Cultura, por qué es importante para la historia que vos nos narrás. Sí, a mí en realidad también, para mí fue un descubrimiento cuando me topé con el Congreso y me hizo cambiar un poco la forma en que estaba contando la historia, ¿no? El Congreso para la Libertad de la Cultura es una organización fundada en Europa,
inmediatamente después de la Segunda Guerra. Ahí cuando nace la Guerra Fría, nace el Congreso, está pensado para combatir las redes intelectuales que la Unión Soviética va montando, no solo en el campo socialista, sino sobre todo en Europa Occidental, para ganar con el prestigio con el que viene de la Segunda Guerra, ganar a los intelectuales o retener a los intelectuales. Y es una organización entonces que se define como anticomunista, básicamente, antitotalitaria primero y anticomunista después, pero que apunta a una izquierda liberal. No apunta a las derechas de ninguna manera, sino a reclutar a intelectuales que se definen en este campo del progresismo liberal, podríamos llamar. Cuando desembarca en América Latina, que es poco tiempo después, ya tiene al frente, tiene este mismo cariz como fuertemente anticomunista, antisoviético, pero ya tiene muchos vínculos con los republicanos españoles, ¿no? Que son anticomunistas por sus propias y buenas razones, ¿no? No son anticomunistas porque se estén alineando necesariamente en este mundo bipolar, a priori por lo menos, con el capitalismo de ninguna manera, sino por los efectos, por lo que pasó en el Frente de Barcelona, por decirlo así en pocas palabras. Y esto es mucho más importante en el segundo desembarco del Congreso. El Congreso primero establece estas redes como liberales progresistas. En Montevideo, por ejemplo, hay un personaje como Frugoni, que está alineado desde el Ateneo, con las primeras redes del Congreso, pero en el segundo desembarco, que es a comienzos de los 60, y ya es en Montevideo, cuando se decide reformular la política del Congreso, y acá sí el eje es Cuba, ¿no? La idea de que a partir de Cuba y a partir del encanto que Cuba está teniendo para los intelectuales latinoamericanos, hay que reformular una estrategia que tiene que pensar el anticomunismo de una nueva manera. Y entonces ahí el personaje que para mí es fascinante, que llega a Montevideo en el año 62, que es justo el año de la expulsión de Cuba precisamente, del ámbito interamericano, es Luis Mercia Vega, que es un personaje fascinante, que debería ser protagonista de novela negra, no sé, es como películas, a mí me encantaría verlo encarnado ahí, verlo en la pantalla grande. Totalmente. Nació en Bélgica, después peleó en el frente de Urruti, se mete en las redes del Congreso ahí a fines de los 40, cuando llega a Montevideo apela a esas redes. Su primer contacto en Montevideo es Benito Milla, que es el dueño de Editorial Alfa, que es una editorial súper importante en el desarrollo primero de la literatura y de la poesía en Montevideo, y después de las ciencias sociales a partir de este vínculo. Es la editorial, no sé, editó a Benedetti en sus libros más conocidos, y después a los Rama, y yo qué sé, a todo el mundo. Y ellos se conocen de Barcelona. Y entonces este es el primer desembarco en Montevideo, y los dos están de acuerdo en que el problema de los intelectuales latinoamericanos, la razón por la que se están alineando con Cuba y por lo tanto rechazando cualquier intento de modernización del ambiente intelectual local, es el viejo tercerismo, ¿no? Que el viejo tercerismo, esta posición que en Uruguay sobre todo fue muy importante desde Marcha y desde la FEU, tan orgullosamente equidistante de los dos poderes, ¿no? Luego de Cuba los está haciendo decantarse por un antiimperialismo contra Estados Unidos, y esto está impidiendo la modernización de las formas también del debate intelectual y de sus contenidos. Y que la renovación de las ciencias sociales tiene que ser una parte importante de este proyecto. Para ese entonces todavía no se sabe de dónde viene la plata del Congreso, ¿no? Parece una organización así de origen europeo, que no se sabe bien por qué tiene tanto dinero, aunque hay ya rumores y sospechas sobre la influencia de Estados Unidos, pero en el momento en que Mercia Vega desembarca en Montevideo todavía esto no está claro, y nunca termina de estar claro cuánto sabe cada una de las personas que colaboró con el Congreso de dónde venía la plata. Cuando deciden organizar este seminario de élites latinoamericanas en Montevideo, esto ya viene, es una idea de Mercia Vega, ya tiene reclutado al principal sociólogo de la época, que es Seymour Lipset, desde Estados Unidos, y primero quieren tener una pata latinoamericana, obviamente, alguien que codirija el seminario desde Latinoamérica, y el sociólogo chileno al que iban a involucrar termina en el gobierno de Frei, entonces empiezan a buscar otro aliado, y ahí aparece Solari,
Aldo Solari, uno de los fundadores de la sociología universitaria en Uruguay, como una figura que puede funcionar bien, que tiene vínculos, los vínculos necesarios, el prestigio necesario, la posición en el campo intelectual necesaria. Viene del vallismo también, Aldo Solari. Y acá pasa eso bueno, que para mí, que siempre había conocido de esta polémica sobre el tercerismo, que es tan fundante del conocimiento sobre lo social en Uruguay. La polémica es una polémica que se da desde Marcha, por un lado, y desde Época, que es el diario de la izquierda independiente más radical, entre Arturo Ardao y Carlos Real de Azúa. Entre ellos dos discuten qué es el tercerismo, qué significa, si sigue vigente, y lo hacen a partir de un libro de Aldo Solari publicado en el 65, el mismo año del seminario de Licht financiado por el Congreso. Solari no participa en principio de la polémica, y siempre habíamos leído, los que estudiábamos esta época, los años 60 en Uruguay, y también las personas que nos dedicamos al campo de las ciencias sociales y las humanidades, esta polémica como una polémica de ideas, ¿no? Y yo, que la estudié como estudiante en el seminario de Subillaga, cuando hice historiografía en humanidades, nunca terminaba de quedar claro por qué era tan contencioso, por qué había tanto problema en torno al tercerismo, ¿no? Claro. Entonces, para mí, cuando accedí al archivo del Congreso, y esto es bien de historiador, ¿no? Lo que hace el archivo en una narrativa, y vi que el libro sobre el tercerismo había sido una idea de Marcié Vega, lo financió el Congreso, le pagó por hacerlo, pagó su publicación en la editorial de Benito Milla. Empecé a entender más, digamos, las redes y las convergencias ahora de dineros y de personas que sostienen estos debates aparentemente de ideas, ¿no? Y bueno, eso me parece que es una de las cosas interesantes que el libro aporta, porque esto no se supo en su momento, si bien se supo que el Congreso financiaba el seminario, no se supo que había financiado también el libro. Y al año siguiente del seminario y también del libro, cuando Ángel Rama desde Marcha dice, levantando una noticia del New York Times, en realidad, dice: la plata del Congreso por la Libertad de la Cultura, en última instancia, es plata de la CIA. Y esto es una investigación que empieza como empiezan las cosas en Estados Unidos por problemas de taxes, ¿no? No rindieron bien sus impuestos, rastrearon, siga la plata y encontraron a la CIA. Cuando este escándalo estalla, y esto lleva finalmente a la disolución del Congreso, y con él de un montón de redes muy prestigiosas, de intelectuales muy prestigiosos, con el Congreso colaboró la intelectualidad latinoamericana en pleno, menos los comunistas que estaban de pique dejados afuera, la intelectualidad progresista latinoamericana casi toda había colaborado con el Congreso. Bueno, esto es un escándalo grande, ¿no? Cuando se llegó a mentar a la CIA en el medio de una discusión de este tipo, ya en el año 66, bueno, como vos decías, después de Dominicana, después de Camelot y del estallido de otros escándalos relacionados con la financiación de Estados Unidos hacia proyectos de investigación social, ya quedaba poco espacio para encontrarse, ¿no? Y acá vuelvo, si querés, a lo de ingeniería. Esto me muestra, en esto de mostrar el campo universitario o los campos disciplinares como márgenes importantes de autonomía con respecto a la política en un sentido más estricto, este tipo de discusiones empieza a hacer que los márgenes de autonomía ya no sean tan grandes, ¿no? Y que entonces discutir de quién recibo plata, si vos podías decir, en una discusión como había sido la del tema OEA en ingeniería, bueno, lo que hay que hacer es estudiar las prioridades de la Universidad de la República para investigación y desarrollo, y en base a eso recibir los dineros que sean necesarios de acuerdo a nuestras prioridades, siempre y cuando nosotros las definamos. Una vez que esto está develado y que la trama no llega hasta la CIA, el antiimperialismo empieza a ser como el primer discurso, ¿no? No es ya el final de una cadena de razonamiento sobre la relación entre ciencia y desarrollo, sino que está en primera instancia, y la retórica antiimperialista hace que se pierda cualquier otra margen de autonomía relativa de los campos disciplinares, ¿no? Y ahí el contraste entre las dos discusiones para mí es muy, muy fuerte, y también lo que pasa en muy pocos años, ¿no? Como en el 65 todavía esto es una discusión que parece abierta, y ya después del 67, 68 ya no hay más margen para esas discusiones, ¿no? Y, Hay, y hay, de hay, hecho se empieza a rechazar plata antes de pensar para qué la están ofreciendo. sí, incluso una cuestión que vos contás en el libro, que es cierto repudio a Carlos Filgueira, porque que es un poco posterior, ¿no? Recibido fondos de la Fundación Ford, ya da cuenta de otro clima de época a pesar de la poca distancia, ¿no? Porque ya no es que, bueno, hay que ver si el desarrollo institucional previo amerita o no, si está De acorde hecho, con él los se objetivos. vuelve, él había ido, Filgueira, que es ahí capaz que de una generación justo intermedia entre la vieja de Solari, digamos, y después los más jóvenes, sociólogos más dependentistas, si vos querés.
Filgueira se había ido a estudiar a Flaxo, o sea, es la primera generación de uruguayos que va a Flaxo, que es como un poco el hub, el centro de la modernización de las ciencias sociales, de nuevo en el marco de un proyecto interamericano, ¿no? Que tiene que ver con el papel de Santiago de Chile en la renovación de las ciencias sociales. Él vuelve todavía, si se quiere, de la mano de Solari. Que lo que me parece que es interesante de nuevo al comparar los dos casos es que incluso las generaciones o las diferentes posiciones que están de acuerdo en la necesidad de la modernización de un campo disciplinar, porque en el campo de las ciencias sociales también hay una convergencia en esta idea básica, en este caso no pueden acordar sobre qué quiere decir modernizarlas, ¿no? Y esto es porque está cruzado por estos otros debates. Entonces, cuando Filgueira vuelve al proyecto modernizador de Solari, ya había estallado este escándalo, digamos, y hay una nueva generación que no está dispuesta a aceptar ya no a Solari, sino tampoco a Filgueira. Filgueira se va a hacer un posgrado financiado por la Ford en el marco, ya esto es dictadura en Brasil, él se va a Brasil a hacerlo, y ya hay denuncia a nivel local en Brasil de los vínculos de la Ford con el gobierno autoritario post-golpe para los procesos de modernización universitaria que en Brasil se hicieron bajo signo autoritario, ¿no? Que esto es lo otro que es interesante, ¿no? Como estos procesos de modernización científica, si se quiere, se pueden casar con proyectos ideológicos de diferentes signos. Eso es lo otro, no alineamos modernización con progresismo, con izquierda, no funciona de esa manera, porque hay autonomía de los campos y la política no se traslada exactamente a las discusiones universitarias o académicas. Y entonces ahí la generación más joven rechaza primero a Filgueira cuando Filgueira se vuelve de Brasil, y después, bueno, terminan, supongo, aceptándolo. De hecho, él gana uno de los concursos que se hace en este primer instituto de ciencias sociales refundado después de la partida de Solari. Solari, luego de que estalla el escándalo, se va al ILPES en Santiago y ya no hace más carrera uruguaya hasta el año 89 cuando lo trae Sanguinetti, ¿no? Y una nueva generación aprovecha la coyuntura del Plan Mayol, y acá se cruzan un poco las dos historias, para fundar al Instituto de Ciencias Sociales como un instituto central, y ya con una agenda ahí de lo que vos podrías decir dependentista, ¿no? En diferentes versiones y complejas, y están los pulancianos, y están no sé qué, y todo, no es que sean monolíticos, pero claramente contra la agenda del desarrollismo, ¿no? Pero acá lo interesante de esta discusión para mí es que esta nueva generación no objura del marco metodológico, de alguna manera, de las nuevas ciencias sociales. Y acá me parece, ahí se me está acabando la batería, es donde se puede ver cosas que pasan después, ¿no? Porque después vamos a entender a los cientistas sociales en los centros privados, en el periodo de la dictadura, y luego retornando a la Universidad de la República, en realidad no tan lejanos de estos padres de los que habían abjurado. Y me parece que eso tiene que ver con que todo el paquete metodológico, que nunca es inocente, lo habían comprado todos, y lo habían comprado en muchos casos a través de una institución como Flaxo, ¿no? En Santiago, donde muchos de estos habían estudiado. Entonces ahí de nuevo, el cruce del campo político con el campo disciplinar es complejo, pero sí sirve, me parece, para entender lo que pasa con las ciencias sociales en el periodo posterior, ¿no? Que podríamos decir en realidad, en ese contexto, Solari puede ser considerado todavía hoy el fundador de nuestra sociología universitaria. No es repudiado. Que el libro tiene desde la introducción y también ahí como reflexiones finales, donde vos mostrás que, bueno, un poco sos interpelada por el libro, tu vida, tu trayectoria hasta familiar, ¿no? Las discusiones de la universidad, en la sobremesa, ¿no? Que eso no nos pasa a todos, digamos, nuestras trayectorias de familia no necesariamente están son, digamos, donde la universidad no transversaliza todo, o qué sé yo, pero a mí hay una cosa que vos la mencionás muy por arriba, que me interesaba como preguntarte, casi que por curiosidad, porque puede ser interesante. Digamos, de alguna forma ellos discuten en esta cuestión antiimperialista, ¿no? El rol de Estados Unidos en el financiamiento de la ciencia en un determinado contexto histórico. Y vos, yo pensando tu propia trayectoria intelectual, es tributaria en parte, no estoy queriendo que después haya marchas de la embajada con Baña Go Home hasta el lago, no es ese el móvil de la pregunta, pero es tributaria en parte de una formación en Estados Unidos y en esta cosa que vos le llamaste historia reciente, que ya tiene bastante tiempo,
buena parte de la renovación historiográfica que tu obra ha contribuido, sin duda, que tiene mucho que ver con ese pasaje, con esa formación y con discusiones historiográficas que vienen también de ese centro de producción de conocimiento que es Estados Unidos también, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿qué tanto te interpeló a vos, digamos? Hacer este libro, ¿qué tanto te hizo revisarte, por decir de alguna manera, en ese sentido? Muchísimo. Yo siento que este es mi libro que es más sobre mí, si se quiere, que es un poco raro, que José Pedro Barrán, que es nuestro maestro para varias generaciones de historiadores, decía, escribir historia es siempre escribir sobre sus padres, ¿no? Esto es un sentido simbólico. Pero bueno, en mis libros anteriores había algo de hablar de la generación de mis padres y de intentar entender, qué sé yo, por ejemplo, que es sobre la contracultura juvenil de los 60, sobre el 68, sobre la relación entre militancia y contracultura juvenil. Para mí había mucho de que mi generación, que es la que nos hicimos jóvenes en los años 80, en la postdictadura, habíamos sentido que éramos los primeros jóvenes de la historia del Uruguay. Punto. Las primeras personas que habíamos tenido identidad juvenil en la historia uruguaya éramos nosotros. Sexo y droga y rock and roll se nos aplicaba solo a nosotros por primera vez en la historia, y nuestros padres siempre habían sido esos viejos, ¿no? Que no. Entonces hubo un poco de interpelación para mí en ese libro sobre la transmisión de la experiencia de una generación que había borrado, que nos había transmitido esta cosa primero heroica y después de víctimas de violaciones a los derechos humanos. Hablo como hija de la izquierda militante, ¿no? Obviamente. No es una experiencia que sea generalizable al conjunto de la población, pero bueno, sea un sector significativo y con cierta relevancia pública. De preguntarme eso, por qué esa transmisión había quedado cortada y cómo recuperar esos años desde otro punto de vista, ¿no? Y con esa idea de Pierre Nora de la historia empieza cuando le podemos hacer al pasado preguntas que los contemporáneos ni siquiera imaginaron. Siempre sentí eso de que nuestra generación de historiadores estaba logrando eso. Y con esta investigación es un poco extraño porque, bueno, en particular mi padre aparece nombrado, digamos, en el libro, es parte de esa generación de jóvenes estudiantes de ingeniería que es parte de esta coalición. Además integra, como yo digo ahí, esa coalición de ingeniería fue escuela de cuadros universitarios por muchas décadas, de ahí salieron, bueno, 3 rectores, Warga Arocena y Roberto Marcarián, y el decano de la primera facultad de ciencias, Mario Llevo. O sea, ahí hay algo en la continuidad de la historia de la universidad que es muy potente, pero de un modo que es un poco extraño. Yo siempre sentí que me interpelaba mi identidad personal como universitaria, porque yo, por ejemplo, identidad como militante de izquierda no tengo, no tengo una militancia, nunca tuve, político partidaria, digamos, ni de movimiento estudiantil, pero sí tengo muy fuerte esta identidad como académica y también, si querés, de intelectual público, de tener un interés en hablar desde un saber específico sobre problemas más generales. Y en ese sentido, sí, todo el tiempo me interpelaba esto de homo academicus de Bourdieu, ¿no? Cómo es estudiarse a sí mismo, cómo es estudiar la manada a la que uno pertenece. Yo me siento como un animal parecido al de esos universitarios y académicos, y muy específicamente, como vos decís, porque, bueno, ¿qué quiere decir que uno acepte una beca de una universidad de Nueva York, una universidad privada en Nueva York, Ivy League, digamos? El combo es entero. Y bueno, cuando yo la acepté era chica y para mí era la posibilidad de irme a vivir a Nueva York, de aprender a ser historiadora en un lugar que era un centro de irradiación de cosas culturales que a mí me interesaban, y bueno, y no mucho más. Y no hubo tampoco en mi entorno familiar o de relaciones más inmediatas un cuestionamiento muy grande a esto. Creo que desde la base de estas ideas un poco viejas sobre que uno, que vienen de esta época, digamos, ¿no? Sobre que uno tiene sus propias, puede establecer sus propias prioridades de acuerdo al mundo del que viene, y no necesariamente aceptar plata es aceptar todo el paquete. Pero bueno, sí, me lo cuestioné mucho, incluso pensé, y en esto haciendo un poco como, porque justo además cuando estaba escribiendo esto estalló el escándalo de Trías, ¿no? Entonces pensé mucho bueno, alguien que hace lo que yo hago, lo que ellos hacían, que es, bueno, ser académicos o intelectuales o lo que fuera en el margen del mundo, que eso es Montevideo, y a todos nosotros a la vez nos sentimos integrantes de una comunidad global, que es la de las personas que hacen academia, ciencia, producción de conocimiento.
¿Qué se hace cuando uno quiere hacer eso acá? Para transnacionalizar su carrera, para engancharse con redes que van más allá de su círculo inmediato, y eso primero, y segundo, para que las ideas y los debates que a uno le interesa trasciendan el núcleo inmediato de sus colegas y amigos, ¿no? Y, y bueno, en el caso de mi generación, nosotros tuvimos disponible este tipo de oportunidades, pero en el caso de aquella generación, ¿cuáles eran las que estaban disponibles? Y entonces, bueno, un intelectual como Trías y un intelectual como Solari se puede hacer el ejercicio de las vidas paralelas, si bien eran personas muy diferentes, eran intelectuales muy diferentes, uno más relacionado con la política en sentido directo, con la militancia de izquierda como Trías, pero claramente con pretensiones intelectuales, y el otro más un universitario, etcétera, pero también con intención de influir en la discusión pública. Y bueno, uno termina enganchado en unas redes que de última lo llevan a los servicios de inteligencia de un país del campo socialista, y otro termina enganchado en unas redes que, si bien parecen más puramente intelectuales, terminan enganchados en última instancia a la CIA. Entonces, sin pensar en juicios morales o éticos necesariamente, o políticos que también se pueden hacer y son válidos en la discusión pública, mi primera pregunta era eso: ¿qué posibilidades tenían disponibles y por qué? Y bueno, las eligieron, se engancharon, terminaron ahí. Eso es como lo primero, ¿no? Yo creo en los dos casos, los dos tenían los márgenes de autonomía que la actividad intelectual puede tener, ¿no? Que son siempre relativos. Primero porque es difícil, esto ya es eh, Freud, digamos, pero es muy difícil conocer su deseo, el deseo de cada uno, o sea, saber hasta dónde uno hace lo que quiere, hasta dónde se nos imponen unos límites que no manejamos, pero en la medida en que eso es posible, yo creo que los dos casos, no me cabe la menor duda sobre Solari, que es el que he estudiado más, pero creo que tampoco sobre Trías, sobre el que he leído bastante, eh, creían que esta era la mejor forma de hacer avanzar ideas en las que ellos genuinamente creían. Ninguno de los dos era soldado de nadie, los dos eran intelectuales autónomos, en la medida, de nuevo, en que esto es posible. Y esto no justifica, pero explica las formas de producción intelectual y de formas de producción del conocimiento. Entonces, eso, a cada paso, cuando intentaba entender, porque uno hace, cuando hace historiografía, el doble movimiento, ¿no? Por un lado, de separación. Bueno, la diferencia, hacemos al pasado preguntas que los contemporáneos no se hacían, intentamos ponernos en otro lugar, separarnos, sentir que el pasado es un territorio extraño, ver a los nativos como eso, como ese esfuerzo es importante, porque si no, no podríamos escribir historia. La historia empieza cuando podemos hacer eso, pero al mismo tiempo uno intenta un ejercicio de empatía y de ponerse en el lugar de, para evitar el juicio extemporáneo, para evitar el anacronismo, ¿no? Esa tensión es en la que se define la historiografía. Y bueno, yo cada archivo nuevo que abría y cada página que escribía de esto, me sentí interpelada en ese lugar. Y claramente soy de una generación muy distinta, ¿no? Una generación en la que decisiones de este tipo no le levantaron las cejas a nadie, o nadie me las levantó en persona, por lo menos. Claro. Y bueno, y cuando volví con el título de doctorado que hice en Columbia, y yo mantengo vínculos fuertes con la Academia Estadounidense hasta ahora, tuve dificultades de inserción en la Universidad de la República, porque la Universidad de la República era y sigue siendo una institución muy endogámica, en el sentido que valora mucho los méritos internos, ¿no? Entonces, no siempre venir de afuera, pero no porque el título fuera del imperio, digamos, eso me parece que no era, el planteo era más bien porque se valora más el puntaje de lo que uno hace ahí adentro de una cátedra que el que... Eso está cambiando también, ¿no? Mucho, pero bueno, todavía influía. Entonces no tuve dificultades de inserción en ese sentido, y tengo un diálogo súper fuerte, una inserción súper fuerte en la comunidad académica local, obviamente, con gente que se ha ido a estudiar afuera y ha vuelto, con gente que se ha ido a estudiar afuera y se ha quedado, con gente que estudió acá y se quedó y estuvo todo el tiempo acá, y eso no parece hacer una diferencia, y me parece que todo el mundo reconoce el papel que estos vínculos transnacionales que hemos establecido, los que nos fuimos y volvimos, los que se fueron y se quedaron, ha hecho a nuestra academia ahora más parecida a la academia global, no sé si mejor, pero más parecida. Y eso no sé, me parece que ya no es un problema como podía ser en aquella coyuntura. Pero también, y esto de nuevo para cumplir con eso que dicen de los historiadores de que siempre es más complejo, porque hay un montón de preguntas grandes que esa generación se estaba haciendo que nosotros dejamos de hacernos. No digo yo, digo el colectivo que integro, a la institución a la que pertenezco, que si bien
sigue considerando que la relación entre educación y desarrollo es importante adentro de la institución, que el compromiso con el país es importante, y eso se ha visto ahora en épocas de pandemia, ¿no? La idea de que la universidad, como se decía en los 70 y se sigue diciendo, ahora sirve al país, tiene una función social, tiene un compromiso con los problemas de la sociedad, eso está presente. Hay unas preguntas sobre el tipo de desarrollo académico que salieron de agenda. Esta generación todavía tenía, la que yo estudio, tenían agenda, y por eso hace beligerante algunas de estas discusiones. No es solamente un capricho, no es solamente el etos revolucionario en el sentido así más sesentista, si querés, del término, sino que tiene que ver con qué quería decir hacer ciencia en un país subdesarrollado, y que esto podía ser diferente en gran medida a las formas de producción de conocimiento de los centros de desarrollo, estaba en discusión, ¿no? Y nosotros ahora hemos asumido, empezando por los mecanismos de evaluación, por ejemplo, de nuestras carreras, ya no hay demasiada discusión. Hay discusión sobre ajustar esto, ajustar lo otro, nos sentimos a veces incómodos o lo que sea, pero no hay modelos alternativos, no hay demasiados. Y también me parece que eso tiene que ver con eso, digamos, la falta de interpelación a una carrera académica como la mía, si querés, tiene que ver con que las grandes preguntas de ese tipo salieron por lo menos del centro de la agenda. Sí, yo como casi que como una reflexión de cierre que tiene que ver con cosas que también me inspiró la lectura del libro. Eh, hay una cosa que me parece que tiene mucho que ver con esto que vos contás, que yo lo conozco más, un poco más de los economistas de formación profesional. Se hablaba mucho que el Uruguay era muy provincial, ¿no? Una cultura académica provincialista, y claramente siempre el provincialismo es malo para una cultura académica, pero aparte cuando sos tan chiquito como Uruguay es peor, digamos. Y creo que eso efectivamente es una de las cosas que ha cambiado mucho en este tiempo. Lo que sí me parece que no discutimos, y a mí me hizo pensar mucho el libro, por eso creo que siempre, yo no creo que el pasado no es que es una lección, porque no es lo mismo, los contextos cambian, no es que hay que leer, yo no afilo esa idea que hay que leer un libro de historia para aprender qué hacer hoy, no creo en eso, pero sí creo que a veces nos puede ayudar a pensar cosas nuevas. Y yo digo, esta inserción más global que tiene hoy la academia nacional, a veces me da como esa vieja pregunta dependentista de cómo se inserta en esa academia más global, si se inserta de forma periférica y subordinada, o si se inserta en planos de igualdad, cómo es si se quiere, la producción de conocimiento a nivel global, en términos, y qué rol jugamos en esa cadena de valor, entre comillas, ¿no? Entonces, hay como algunas reflexiones que me quedaron resonando de la lectura del libro, que creo que hay debates todavía, hay algunos núcleos de sentido de aquel viejo debate que creo que podrían tener vigencia el día de hoy. Sí, igual me parece que ahí volviendo digamos, los dependentistas, si querés, eran súper globalizados en algún sentido, estaban a tono con su marco de época, capaz que no hablaban inglés, pero eso no era tan importante porque en esa época todavía hay una circulación sur-norte de algunas ideas, ¿no? Y es el dependentismo, y es la teología de la liberación, y es la guerra de guerrillas, y hay un montón de cosas donde el sur global se impone al norte global, que en los años 60 también tuvieron abierta, y que se perdió. Y eso por un lado, que yo no afirmaría eso así como, o sea, si ser globalizado quiere decir esto, asumir las pautas de la Academia Norteamericana, hablar en inglés, publicar en inglés en las redes, sí. Ahora, si ser globalizado es ser parte de una discusión de circulación norte-sur, sur-norte, sur-sur, no estoy tan segura. Creo que los 60 eran muy potentes en ese sentido. Por otro lado, que esto también es como un efecto paradójico en mí y en muchos integrantes de mi generación, a mí también el haber ido a Estados Unidos primero me permitió ver Latinoamérica de una forma que ya cuando yo estudié en los años 80 y 90, a diferencia de nuevo, quizás de los 60, no se veía, por lo menos en Uruguay, entonces me dio esa perspectiva. Y también me hizo entender que hay parte de las cosas que a mí me preocupan que tienen que ver con una comunidad global, y donde la idea de ciencia nacional o historia uruguaya es poco importante, pero que hay un montón de cosas que a mí me interesan y me preocupan, que son geopolíticamente situadas de forma muy potente, y donde mis interlocutores con los que a mí me interesa hablar están acá. Y acá no digo solo Montevideo, porque acá sí que ahí la región tiene un papel importante para mí. Nosotros nos hablamos con los de Buenos Aires, con los argentinos, con los chilenos, ¿no? Con los brasileños del sur. Ahí hay como
pero es geopolíticamente situada y tiene que ver con un montón de preocupaciones sobre el pasado y sobre el presente que se entienden para mí desde acá. No me parece que eso sea provinciano, me parece que tiene que ver con las formas en que entendemos los procesos de cambio social, y a mí en eso haberme ido me ayudó. Me quitó la ansiedad de pertenecer a otro lugar, que es una ansiedad que desde un lugar como Montevideo sentimos mucho, sobre todo cuando sos bien joven, ¿no? De lo que te estás perdiendo, en alguna medida, y eso también es interesante en el sentido de que las circulaciones son paradójicas a veces. Sí, totalmente. Bueno, Baña, te agradecemos mucho y hacemos extensiva la invitación a la lectura del libro Universidad, Revolución y Dólares. Muchas gracias. Gracias a ustedes y seguimos charlando.